y ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para vos que pensás, para Radio Tortuga 92.9, que hoy ha titulado ¿Qué peronismo ganó en Córdoba? Hola Aurelio, buenos días. Buen día, ¿cómo te va, Marínez? Bien, muy bien. Bueno, comenzamos con el desarrollo de la columna. Bien, el motivo de esta columna es que se ha visto después de las municipales de la ciudad de Córdoba el nacimiento de una especie de expectativa respecto de lo que puede esperarse de los nuevos figuras nuevos liderazgos dentro del peronismo cordobés. Bueno, yo quiero decir en primer término que me parece que hay varios estímulos para esa confusión o esa expectativa de que de la mano de Yariora y Pacerini el peronismo cordobés pudiera confluir con Patria y con el peronismo nacional en general. Una de las cosas que creo que alimentó esa expectativa es la frase que ya se hizo célebre, los pituquitos de la Recoleta. Esa frase tiene una sonoridad que creo que no veíamos desde hace mucho en el peronismo. El peronismo hace mucho que no habla de imperialismo, no habla de oligarquía, no habla de oligarcas, no habla de vendepatrias. Y entonces la expresión los pituquitos de la Recoleta, que en realidad es una frase muy lograda para calificar a personajes como Larreta o Bullrich o Macri mismo, suena como música a los oídos de los que militamos en el campo nacional. Pero creo que se trata de una engañifa en la que no debemos caer sin tampoco negarle ninguna relevancia a la expresión, simplemente reflexionar sobre qué es lo que estamos viviendo. El otro motor de esa expectativa creo que es la alegría de haber evitado en Córdoba un triunfo de Juntos por el Cambio, que es una alegría que se ha visto en filas no de las otistas, no eschiarettistas, en esta elección, y que por ejemplo no existió cuando fue candidato a gobernador a Castelo, porque en aquel momento el kirchnerismo nacional estaba fuerte, gobernaba Cristina, teníamos mayorías parlamentarias y parecía estar despejado el horizonte. En cambio, en el cuadro actual, donde digamos, está por verse qué ocurre con las PASO y con las elecciones nacionales, todos, de algún modo o de otro, lo votáramos o no, yo no lo voté, pero sentíamos que un triunfo de Juntos por el Cambio, no quiero decir, no voté ni por Yariora ni por Pacerini, un triunfo de Juntos por el Cambio en Córdoba iba a tener un impacto nacional, digamos, desfavorable a las perspectivas de nuestro propio campo. Bueno, de ahí, digamos, de la frase de los pituquitos y del relevo de las figuras en la provincia, por lo que podría ser una nueva generación, creo que surge la idea de que, o la esperanza, o la ilusión, mejor dicho, de que estos podrían romper con Schiaretti y, digamos, y promover esta confluencia. Bueno, y otro factor
digamos, creo que ha sido la ausencia del kirchnerismo en las municipales de Córdoba. Realmente la lista que se presentó era absolutamente marginal, y es obvio que el 0,48% que cosechó de votos de Pachesi no refleja de ninguna manera el volumen de la opinión nacional y popular en la ciudad de Córdoba, aunque estemos en una provincia adversa, pero no somos el 0,48% de la población. Pero además, esto reflejaba de algún modo una voluntad de favorecer las chances de Pacerini en la elección, y bueno, y creo que ese fue el motivo de que no viéramos a ninguna figura significativa postulándose para la intendencia de Córdoba. Y creo que algún papel ha cumplido también para generar simpatía hacia la lista de Pacerini la personalidad de Pacerini. Digamos, uno tendría que ser necio para ignorar el hecho que mucha gente reconoce, yo no lo conozco personalmente, Pacerini, de que se trata de un hombre bueno, de una persona que, bueno, que aún estando en cargos significativos como la viceintendencia, no abandona el compromiso que tiene como médico con el centro que dirige el cura Oberlin, donde por supuesto no va por razones económicas, sino para dar una mano. Esto a mí me recordó el caso de que tanta fama se le dio de lo que hacía Arturo Illia en Cruz del Eje, atendiendo gratuitamente a los sectores del pobrerío cruzdellejeño. Pero también esta comparación entre Illia y Pacerini vale para ponerle un límite a la significación de que se trate en algún aspecto, por lo menos, o en el aspecto casi diría profesional y privado, de buenas personas. Porque sí, Illia era capaz de atender gratuitamente al pobrerío de Cruz del Eje, pero también era capaz de aceptar que el régimen oligárquico posterior al 55 proscribiera el peronismo y llegar sin empacho y sin conciencia de culpa a la presidencia de la nación con el 22% de los votos gracias a la proscripción del peronismo. No quiero decir que Pacerini tenga pecados semejantes, pero sí que, bueno, que desde casi que era un pibe, forma parte de esto tan particular que es el peronismo cordobés, un peronismo asociado a la Fundación Mediterránea, asociado a los núcleos del poder económico dominante, al mundo de los agronegocios y de los centros financieros internacionales. Eso la verdad que no lo identifica ni lo posiciona en el campo de los dirigentes o militantes nacional populares. Ahora, creo que la pregunta de si es posible que se opere un cambio a partir del relevo generacional tiene que ser considerada de una manera consistente. A mí esto me trajo a la memoria un folleto que sacamos en iniciativa política en el 2018, que se llamaba Córdoba, Macri y el 2019, y que más allá de lo episódico, digamos, que motivaba la publicación del folleto, digamos, contenía lo que a mí me parece una valiosa caracterización del peronismo de Córdoba en el espejo del resto de los peronismos provinciales. Con esto que voy a desarrollar, no quiero decir que sea absolutamente imposible esperar un cambio de parte del peronismo cordobés,
pero me da la impresión de que para que ese cambio pudiera verificarse como un viraje hacia el campo nacional y un abandono del menemismo que ha practicado el peronismo cordobés, digamos desde Menem en adelante, sin variantes, tendrían que ocurrir en el país cosas excepcionales, una especie de viraje copernicano en la política nacional que queríamos que los obligara a girar, aunque más no sea para acomodarse a una nueva situación, como, qué sé yo, al modo en que se acomodaron a la situación los conservadores de Córdoba cuando nació el peronismo, y iban a quedar transformados en la nada, y muchos de ellos se hicieron peronistas. Una situación de ese tipo, una situación de alguna manera excepcional. De lo contrario, me parece que van a seguir pesando los factores que han mantenido al peronismo cordobés en una línea neoliberal y oligárquica, sobre todo porque les va bien. Es decir, en algún momento, aunque en este caso fuese no existiera la tentación, porque queríamos evitar el triunfo de Juntos por el Cambio en Córdoba, en algún momento hasta pareció deseable que el peronismo perdiera el poder en Córdoba para que en la derrota pudiera recuperar la línea del movimiento fundado por Perón en 1945, pudiera nacionalizarse, pudiera abandonar ese derrotero del pacto con la Fundación Mediterránea, con Melconian, con la Bolsa de Comercio de Córdoba, con los agronegocios como base social y de apoyo, que no acompañó el sur. Sojero lo acompañó electoralmente hasta estas últimas elecciones, que creo que le dio la espalda a Yariola únicamente porque el mundo de los agronegocios prefiere respaldar a Juntos por el Cambio en la perspectiva nacional, porque Schiaretti no tiene ninguna posibilidad de jugar un papel verdadero en esta competencia. Bueno, yo me voy a permitir releer trozos de ese folleto Córdoba Macri del 2019, porque creo que señala con más claridad de lo que yo podría hacerlo en una improvisación oral, de qué estamos hablando cuando hablamos del peronismo cordobés. Bueno, el folleto dice lo siguiente: con razón se ha dicho, estamos hablando del 2018, que los votos que obtuvo Macri aquí en las fatídicas elecciones del 2015, un 72% del total, fueron determinantes de su estrecho triunfo sobre la candidatura de Scioli. Pero se suele omitir que tuvo en Córdoba un apoyo variado. Tras someterse a la hegemonía neoliberal del PRO, lo votaron, es obvio, los radicales. Pero en la segunda vuelta impulsaron también el voto amarillo de la Sota y los suyos, con alguna excepción minoritaria en Unión por Córdoba y la cúpula menemista cordobesa. Decían que Scioli era el kirchnerismo. Curiosa razón que debe denunciarse como un pretexto. Es sabido que Scioli fue resistido por el kirchnerismo duro y Unión por Córdoba no podía ignorar la independencia que habría de caracterizar su política si llegaba a la presidencia. De modo que el kirchnerismo, entre comillas, presunto de Scioli, era solo una justificación para impulsar a Macri a la presidencia de la nación por una preferencia hacia la opción oligárquica representada por Cambiemos. Dicho de otro modo, quienes dirigen el peronismo cordobés votaron por Macri sabiendo que con él tomaba el gobierno, el capital financiero y los núcleos del poder económico. Si se reflexiona con objetividad, es natural tal cosa. ¿No gobiernan en Córdoba en clara sintonía con la Fundación Mediterránea? ¿Acaso no defendieron a la mesa de enlace en el locao agrario del 2008? ¿No es Schiaretti el gobernador peronista más próximo a Macri? ¿No ha demostrado que si debe elegir
entre una opción nacional que lo enfrente en las elecciones del 2019 y dividir el peronismo, opta por hacer lo que conviene a Macri? Es claro, solo si un frente peronista, entre comillas, neoliberal, puede ganarle para proseguir la política neoliberal, Schiaretti sería partidario de, entre comillas, enfrentarlo. De la Sota, por su parte, produce hechos para la platea, como reunirse con referentes kirchneristas, o se mantiene mudo para despistar a todo el mundo y engañar a los que sueñan con verlo como un opositor. Si hemos condenado todo ultraizquierdismo, para esa noche intelectual gorila todos los gatos son pardos y Scioli era igual a Macri, eso no lleva a la ceguera opuesta de confundir el uso falaz de los símbolos por De la Sota y sus cómplices con el sostenimiento de las banderas del movimiento fundado en 1945. Y acá pasa a explicar en otro párrafo qué es lo que es el peronismo cordobés. Una curiosa falta de perspectiva histórico-social distorsiona la visión que muchos peronistas tienen acerca del peronismo cordobés, en el seno del cual la hegemonía neoliberal se afirmó como reflejo en nuestra provincia del dominio de Menem en la política nacional, pero adoptó, subrayado, una consistencia que no se observa en otras provincias, gobierne o no en ellas el Partido Justicialista. Nos esforcemos algo más para comprender el fenómeno. El acomodamiento de otros peronismos provinciales al viraje menemista fue objetivamente el producto de la debilidad de sus estados ante la nación. En el plano de lo subjetivo, la noción justicialista de que el ganador impone su liderazgo hizo el resto. En suma, fue una adaptación oportunista sin raíces profundas. Esto permitiría otros virajes de signo diverso. Se los vio cuando más tarde, al imponerse el kirchnerismo, y lo observamos hoy frente al gobierno de Macri. Sea cual sea nuestra valoración, es importante saber de qué se trata. Del mismo modo, tanto al buscar el origen de estas conductas como al juzgarlas, hay que advertir que existen excepciones honrosas que muestran la viabilidad de otras actitudes. En el caso de Córdoba, las cosas ocurrieron de otro modo. Aunque las semejanzas existen, son más superficiales de lo que suele creerse. En nuestra provincia, la deriva neoliberal entroncó con raíces sociales poderosas, nacidas o fortalecidas durante el proceso y, en líneas generales, con el ciclo de extranjerización y concentración económica que conformó un bloque liderado por las empresas de capital extranjero, terminales automotrices, hipermercados y bancos, las empresas globalizadas de origen local y el complejo agroexportador, dentro del cual conviven grupos agroindustriales con productores agropecuarios del sur y el sudeste, habituados a la primarización y el parasitismo, la especulación inmobiliaria y la fuga de divisas. Esta nueva base social, entre paréntesis, históricamente el peronismo era respaldado por los sectores obreros y populares del mundo urbano y perdía contra la UCR en el sur conservador. Esta nueva base social hizo impermeable al delasotismo al viraje que vivió la Argentina más tarde, a partir de la crisis del 2001. Se ha dicho al pasar, el kirchnerismo no supo comprender esto, quizá por suponer que la convivencia con Menem por parte de la Sota obedecía a las mismas razones de su gobierno, cuando Néstor era el gobernador de Santa Cruz. Las apariencias engañaban, dados los límites del pragmatismo usual que hace alarde de realismo. No era así.
aunque los antecedentes de la Sota permiten situarlo como un político consecuentemente conservador desde la época del Navarrazo, su ideología no agota la persistencia de su postura. No en vano, el PJ cordobés tiene su asiento en la misma geografía que vio surgir a la Fundación Mediterránea, donde el movimiento nacional ha sufrido el impacto de procesos que diezmaron a la clase trabajadora y al empresariado nacional en una medida que no se replique en el resto del país, aunque se trate de cambios uniformes y devastadores a lo largo de la Argentina. Bueno, creo que esto establece, sobre todo para los que son ajenos a Córdoba, una fundamentación de cuáles son las bases sociales y la naturaleza del actual PJ cordobés. De modo que no se puede considerar que las derivas del PJ cordobés, por ejemplo, el enfrentamiento desde la Sota a Néstor Kirchner, aún en el momento en que Néstor Kirchner acumulaba más poder, lo que muestra que había razones de principio muy poderosas para que aún poniendo en riesgo sus intereses de la Sota, le enfrentara junto con Duhalde a Néstor y Cristina, muestra que la orientación del peronismo cordobés tiene una fundamentación sólida que para que fuese derrotada habría que reconstruir desde las bases, desde sus fundamentos mismos, el movimiento nacional y popular en Córdoba. De lo contrario, estamos creyendo que todo esto obedece en su momento al liderazgo de la Sota, después al liderazgo de Schiaretti, y que es una mera cuestión de personas y convicciones, y no una cuestión que tiene fundamentos sociales. Y sin advertir que tiene fundamentos sociales, es muy difícil entender algo. Entonces, creemos que el peronismo de Córdoba es lo que es por el capricho de un par de líderes, porque de caso contrario, si tuviera otra figura al frente, llevaría la política del justicialismo tucumano, catamarqueño, riojano o puntano, que han tenido una continuidad, sin que sean tampoco abanderados del 17 de octubre, que han tenido una continuidad en el respaldo. Bueno, a ver, creo que se cortó. Se cortó la... Negro el destino por más que nos dé la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. Bueno, se ha cortado, no la podemos restablecer, Roberto, ¿no? No, bueno. Con cultura nacional, que es todo... Muy interesante realmente el análisis que hace el analista político Aurelio Argañarás, relacionado, ¿no?, con como lo planteaba en su título, ¿qué peronismo ganó en Córdoba? A los milicos los ponen para que cuiden las finanzas, porque al ladrón no le alcanza con mantenerse escondido. El miedo se le hace un nido si ve pueblo y esperanza. Los viejos que no se quejen ni se curen. Dale. Adelante. No sé en qué punto se cortó la comunicación. Sé que yo había concluido con la reflexión cuando a mí me apareció el corte. Ahora no sé en qué momento apareció en la radio. Hace un momento. Hace un momento. Instantes nada más. Ya habías terminado de leer el folleto y estabas haciendo las reflexiones sobre el tema de las figuras, sí, y lo que sucedió en el peronismo tucumano, por ejemplo, que tuvo otra dinámica. Claro, bueno, eso es lo que yo fundamentalmente quiero subrayar. Acá no es una cuestión de buenos y malos,
de figuras que lleven al resto detrás de su liderazgo sin ninguna reflexión, por una cuestión meramente seguidista, sino que hay una cuestión estructural. Hay una cuestión estructural que, por supuesto, no es mecánica. No puede ignorarse al mismo tiempo que desde la cúpula del kirchnerismo nacional se hizo mucho para que esta situación no cambiara. Se hizo pactos con De la Sota, se levantó listas y sobre todo, que eso sería el factor permanente, al no existir un peronismo, digamos que propenso a un peronismo con poder territorial, con poder político, como podrían ser el de las provincias que mencioné, con el cual la cúpula nacional del peronismo tenga que negociar, porque solamente a un loco se le ocurriría decirle al peronismo catamarqueño, tucumano o puntano, por nombrar alguno, que no se presente elecciones, como se le ha ordenado más de una vez al kirchnerismo cordobés. Entonces, ese verticalismo extremo, en condiciones en las cuales había que construir una fuerza y no comprarla hecha, por decirlo de algún modo, es lo que ha transformado al kirchnerismo cordobés en una absoluta insignificancia política, porque en las elecciones provinciales sacó el 3%, y en las municipales directamente estuvo ausente, y la lista que se supone que representaba el kirchnerismo es 0,48. Entonces, esa situación creo que es una gran lección política acerca de la necesidad de que si se quiere construir una fuerza nacional, popular en Córdoba, esa fuerza tiene que representar a fuerzas y sectores sociales de Córdoba. Tiene que ser, en tal caso, la representación de Córdoba ante la cúpula nacional y no la representación de Cristina Fernández de Kirchner ante Córdoba, porque así no se construye ninguna política. Bueno, con esto cierro. Del mar a los Andes, haciendo gorda la vista, pero son muy bien, hoy misionistas de los Aurelio, más grandes.